Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo Morning Meeting Apertura del Mercado Europeo. Hoy es jueves 16 de julio y como siempre nos dirigimos a la plataforma para observar lo que nos depara hoy el mercado. El comentario brevemente respecto a ayer es que bueno, pues los mercados americanos cerraron con altísima volatilidad, finalmente lo hicieron en positivo con el S&P subiendo un 0,91, el Dow Jones un 0,85 y el Nasdaq un 0,59, mientras los estados de ánimo en Asia se fueron deteriorando durante la madrugada, después de haber visto cómo el presidente Donald Trump, según algún informe, está considerando prohibir a los miembros del Partido Comunista Chino ingresar en los Estados Unidos, mientras que el presidente Xi Jinping, para la recuperación de su economía, está intentando proporcionar un entorno empresarial favorable para la inversión. Los índices asiáticos durante la madrugada, bueno, pues cambiaron el sentimiento de mercado visto durante la jornada de ayer y, bueno, pues con carácter general, caídas por debajo del 2% en cuanto al Hong Kong Composite y el Shanghai Composite. Y, bueno, pues esos estados de ánimo ya iban descontándose en la apertura europea, donde bueno, los futuros deparaban una caída de los mercados para hoy y efectivamente así está siendo, una altísima volatilidad en la apertura. Ahora veremos el DAX alemán como referencia, mientras los futuros americanos también reportan una apertura hoy por debajo del 1% en el caso del Nasdaq y bueno, pues un incremento de la volatilidad de un 3%, aunque por debajo de los 30 puntos porcentuales. A nivel de divisas, pues este sentimiento de aversión al riesgo deja muy claro hacia qué divisas se están posicionando los inversores. Vemos fuertes compras en el dólar canadiense, el yen japonés, el franco suizo y el euro, mientras que las divisas emergentes y alguna divisa referenciada a las materias primas, como el rand sudafricano o la corona noruega, pues vemos retrocesos en esta. Donde más fuerte estamos viendo estas caídas, salvando el rand sudafricano, que solo tiene contraparte con el dólar, vemos a la corona noruega, que es de las que más está cayendo hoy. Si nos vamos ya al mercado de materias primas, podemos esperar, bueno, pues que siga manteniéndose esta línea en el caso del Brent como resistencia visible en el 61,8%, los 43,40 dólares por barril. En principio este hueco de aquí debería romperse si lo hace con una vela de decisión tremendamente grande, pero teniendo en cuenta que el recorte o la caída en los recortes de 2 millones de barriles esperado por la OPEP desde los 9,7 a los 7,7 de recortes, bueno, pues podría incrementar la oferta de inventarios y lógicamente perjudicar al precio. En el caso del Texas, el movimiento muy similar, la expectativa de ruptura de la media de 200 sesiones en este caso generaría o debería generar un impulso alcista muy grande. Si esto no se consigue, finalmente los bajistas serían con la fuerza del mercado y podríamos observar un movimiento muy parecido al que vemos ahora mismo en pantalla. Mientras el oro ayer pues nos estuvo toqueteando por fuera bueno, pues de la figura triangular después de la ruptura del canal alcista por la parte superior, vemos que bueno, pues la caída de la volatilidad debería estar originando movimientos alcistas, pero bueno, hoy tenemos retrocesos en los mercados, mientras que en la plata, después de la gran sesión de ayer, hoy retrocede por debajo de los 19,20 dólares por onza en búsqueda de un soporte que le permita el movimiento alcista de continuación. En la renta fija, bueno, pues hoy vemos ese sesgo defensivo de compra de dólares. Deberíamos observar quizás una subida ligera en los bonos americanos, pero eso sí, dentro del rango, sin ningún tipo de expectativa ni de sorpresa. Efectivamente así es. Mientras que en el Bund alemán, el mismo sentimiento defensivo, pues podría originar una nueva búsqueda de resistencia en torno a los 176,80 euros por título. En el caso del VIX, bueno, pues vemos que aunque ha habido una caída interesante y positiva por debajo de los 30 puntos porcentuales, hoy el sentimiento inversor pues está haciendo que el VIX se recupere un poco. Ya en índices, pues lo que os comentaba, altísima volatilidad en la apertura de mercados. En el caso del DAX alemán, hoy ha abierto con un hueco bajista interesante y bueno, pues deberíamos ver hoy algún tipo de movimiento, de reacción tras haber tocado y rebasado ayer los máximos anteriores, que ya deberíamos marcar, bueno, pues como nuevo máximo el máximo relativo que vimos ayer.
hoy el sesgo bajista se apodera del mercado y en principio deberíamos quizás observar el hueco, cubrir el hueco inferior. Si nos vamos a la cotización a un minuto, podemos ver la altísima volatilidad con la que ha abierto el mercado de contado después de haber visto al futuro pues abrir con un hueco bajista bastante interesante, y ya en Estados Unidos pues los movimientos similares. Apertura ligeramente por encima del cierre de ayer, sin embargo el sesgo de la evolución de la cotización ya está por debajo de la apertura de ayer. Podríamos buscar niveles de consolidación en torno a los 3.185 puntos del índice, mientras que en el Nasdaq el movimiento volátil, bueno, pues está haciendo que busquemos retestear los 10.400 puntos tras no haber conseguido ayer pues el movimiento alcista que podríamos haber esperado para atacar de nuevo esos 11.060 puntos como nuevos máximos históricos. El Dow Jones, en este caso, apertura con un hueco alcista, pero el sesgo defensivo de la sesión de hoy pues está haciendo que quizá nos replanteemos perder esos 78,6 de Fibonacci, los 26.600 puntos, y bueno, pues veremos si esto es una recogida de beneficios junto con un mal sentimiento del mercado, o si por el contrario lo que nos queda por conocer hoy del calendario de resultados de los informes del segundo trimestre, pues bueno, pues nos deja algún atisbo positivo. Recordemos que hoy de los resultados más importantes tenemos a Abbott Laboratories, Bank of America, Domino's Pizza, Johnson & Johnson, Morgan Stanley y Netflix. Todo esto, las 5 primeras se conocerán antes de la apertura del mercado, mientras que Netflix será después del cierre. Por lo tanto, veremos movimientos en Netflix mañana por la mañana. Bueno, mañana por la tarde, mejor dicho, cuando la última sesión americana tenga lugar. Y ya la referencia española, el IBEX 35, pues ha abierto con un hueco bajista que ya ha cubierto en cuanto al cierre de ayer, y bueno, pues es de los poquitos índices no en positivo, eso sí, pero que menos está cayendo. De hecho, ya junto con el MIB italiano son los únicos índices europeos que tienen este sesgo positivo, pero bueno, poco le va a durar porque la presión bajista en el mercado con carácter general es tremendamente fuerte, y ya hemos visto cómo las fuertes compras en el euro hacen que sea más caro negociar los valores europeos, y lógicamente esto hace que haya una recogida de beneficios simplemente, o nos planteemos una recogida de beneficios simplemente por el efecto divisa. Y en términos relativos, pues estamos viendo que el dólar se está apreciando más que el euro, por lo tanto deberíamos ver ahora ya en divisas como la cotización del euro dólar cae, ¿vale? Porque la fuerza relativa entre ambos instrumentos juega a favor del dólar estadounidense, y efectivamente después de haber alcanzado ayer bueno, y no haber conseguido atacar o buscar los 1,15, hoy está retesteando la ruptura de los 1,14 dólares por euro, con esa mecha de rechazo bastante interesante, y quizá la fortaleza del dólar relativa frente al euro debería darnos una señal de que quizá deberíamos buscar niveles de soporte en los 1,1340, por lo tanto no sería descabellado pensar junto con, aunque no es una señal explícita de sobrecompra, niveles muy cercanos a los niveles de 70 puntos de RSI debería darnos algún tipo de señal para buscar esos 1,134 como resistencia. Por lo tanto, algún tipo de posición bajista o un corto en el euro dólar no sería nada desdeñable. A partir de ahí, poco más. En el calendario, lo que os comentaba, tenemos hoy el IPC de Francia interanual, la decisión de tipos del Banco Central Europeo, que lo conoceremos a las 2 menos cuarto, y la conferencia posterior a las 2:30, y ya por la tarde los datos de Estados Unidos, sobre todo las solicitudes iniciales o semanales de prestación por desempleo. Se esperan 1.250.000 solicitudes en comparación con el dato anterior de 1.314.000, y por supuesto los datos de ventas minoristas de junio. Este dato debería darnos algún tipo de señal respecto a la evolución de la economía estadounidense, teniendo en cuenta lo inelástico que es la demanda en comparación con la oferta en cuanto a la producción y el consumo. Por lo tanto, bueno, pues deberíamos esperar al menos a las ventas minoristas bases un dato de, bueno, pues un incremento de un 5% intermensual. Las ventas minoristas fuera
o sin tener en cuenta el sector del automóvil y del petróleo también un 5% y el dato muy similar a las ventas sin tener en cuenta los automóviles. A partir de ahí, poco más, discursos de algunos miembros de la Reserva Federal, el informe semanal de la EIA de almacenaje e inventarios del gas y, bueno, pues penúltima sesión de esta semana, pues con carácter general veremos recortes en las cotizaciones. Por mi parte, nada más. Como siempre, prestar atención a las noticias que vayamos publicando y, por supuesto, en la pestaña de vídeo, las últimas novedades sobre los seminarios realizados. Un saludo, muy buenos días, buena suerte y hasta